Muy buenas tardes. Esta noche vamos a realizar un debate, vamos a debatir sobre lo que son las teorías de la personalidad. Contamos con cuatro ponentes. El primero es Gabriel Guillermo Sánchez Rodríguez, quien va a representar la teoría de la personalidad psicosocial. Sandra Liliana Burgos, quien va a representar la teoría psicoanalítica. Ivonne Contreras, que representará la teoría humanística. Y yo, quien les habla, Stephanie Pino, quien representará la teoría sociocognitiva. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta a debatir, la cual sería, ¿cuáles son los principales exponentes de cada una de la teoría? Vamos a empezar contigo, Iván. ¿Cómo estás? Cuéntanos sobre la humanista. Hola a todos. Bueno, aquí encontramos como principales exponentes a Carl Jung y a Abraham Maslow. Y muchas gracias. Gabriel, cuéntanos tú, por favor. Pues el principal autor es el psicólogo y psicoanalista alemán Erik Erikson, que en 1950 explicó la teoría del desarrollo psicosocial, donde establece 8 etapas que se desarrollan a través a lo largo de su vida. Perfecto. Y yo les voy a hablar en este caso sobre dos, que es Albert Bandura, que es considerado el padre de la teoría sociocognitiva, y lo que es Julian Rotter, que es conocido por su teoría de la expectativa del locus de control. Cuéntanos tú, Sandra, ¿cuál serían en este caso tus principales exponentes de la teoría? Bueno, en especial tenemos al actor Sigmund Freud. Él como tal plantea todo lo que es la relación con la conducta con el individuo, y él hace de que las personas en sí miden las fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo. Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora la segunda pregunta a debatir es, ¿cuáles son las características distintivas principales de cada una de las teorías? Vamos a comenzar contigo, Iván. Listo. Desde esta teoría se plantea que la personalidad está marcada por un patrón genético que se va agregando a lo largo del tiempo en las diferentes etapas de la vida. Es así como los teóricos hablan y tienen conceptos muy puntuales como motivación, capacidades del ser humano, hablan de que el ser humano nace con capacidades innatas. Tenemos allí conceptos también muy importantes como la autorregulación, automotivación, regulación. Estas son las características más importantes de la teoría humanística. Perfecto, Gabriel, seguimos contigo. Pues aunque Erikson se inspiró en la teoría de Freud, él profundizó en las etapas del desarrollo, dando preferencia al yo sobre el ello y reconociendo el efecto que la cultura, la sociedad y la historia tienen en la personalidad. Para el desarrollo de la personalidad se divide en 8 etapas y cada una afronta un conflicto con una forma adaptada o inadaptada para manejarlo. Y este desarrollo se rige por un principio epigenético, que es decir, una etapa depende de las fuerzas genéticas, pero el entorno contribuye a determinar si se realizan o no. Perfecto, bueno. Frente a la teoría sociocognitiva, que también es conocida como la teoría social cognitiva, es una teoría psicológica que se enfoca en la interacción entre factores cognitivos, lo que son sociales y conductuales, y en el aprendizaje y la motivación. Una de las principales características es el enfoque en el aprendizaje observacional, el papel de la motivación, la autoeficacia, la interacción entre factores cognitivos, sociales y conductuales, y la importancia de la retroalimentación. Ahora vamos a continuar contigo, Sandra. Cuéntame. Gracias. Bueno, entonces Freud, él indica que la persona posee 3 estructuras. Entre ellas tenemos el ello, que es parte del inconsciente, el yo, que es el consciente, y el superyo, que la función es como todo de vigilar o conducirlo hacia una acción moral socialmente aceptadas por el individuo. Perfecto, muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el método que utilizaría las teorías de la personalidad? Entonces vamos a continuar contigo, Ivonne. Cuéntanos sobre tu teoría, por favor.
Bueno, desde esta teoría no es fácil encontrar y tener varios métodos que puedan caracterizar esta teoría. Sin embargo, aquí quiero traer una y es la pirámide de Maslow de las necesidades y cómo a partir de esto el individuo crea esas necesidades básicas, seguridad, de socializar, el entorno, autoestima y llegar a la autorrealización. Creo que eso marca algo importante para entender esta teoría de la personalidad. Perfecto, muchas gracias. Cuéntanos, Gabriel, un poco sobre tu teoría. En esta teoría el método va bajo el desarrollo de las 8 etapas, donde la primera va desde el nacimiento hasta 1 año de edad, donde se produce la confianza o la desconfianza. En la etapa 2, que va de 1 a 3 años, culmina con el libre albedrío o la autoduda. En la etapa número 3 está, que es de 3 a 5 años, da origen a la iniciativa o a la culpa. En la etapa número 4, que es ya cuando estamos hablando de 6 a 11 años y produce la laboriosidad o la inferioridad. En la etapa 5, que es la de la adolescencia de 12 a 18 años, es la etapa donde se construye la identidad del yo. Sí, en la etapa número 6, que es la etapa de la adultez temprana, que es de 18 a 35 años, es donde se produce intimidad o aislamiento. Y en la última etapa, que es la de la adultez, la madurez después de los 55 años, es donde se expresa la integridad del yo o también la desesperación. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Yo voy a hablarles entonces sobre la metodología, la teoría sociocognitiva, que en este caso ocurren o ocupan 4 métodos. Los investigadores pueden observar cómo las personas aprenden a través de la observación y la imitación de los demás. La segunda es la experimentación. En esta se utilizan varios experimentos para estudiar cómo los factores cognitivos, sociales y conductuales interactuando entre el aprendizaje y la motivación. Otro ejemplo, por ejemplo, los investigadores pueden manipular la retroalimentación que reciben los participantes para estudiar cómo efecto esto frente a su motivación y su desempeño. La tercera sería la entrevista y cuestionarios, donde los investigadores utilizan esto para medir la autoeficacia y otros factores cognitivos. Y la cuarta sería el análisis de datos, donde se utilizan estos datos para examinar cómo los factores cognitivos, sociales, conductuales interactúan entre el aprendizaje y la motivación. Entonces, ahora, por favor, cuéntanos, Sandra, tú sobre tus métodos, por favor. Bueno, entonces tenemos, me basé bajo 3 metodologías como las más importantes. Entre ellas tenemos la asociación libre, que esto parte de la técnica que consiste en que el paciente exprese ya todas sus ideas, emociones y pensamientos. La otra técnica sería los actos fallidos, perdón, que es una acción en donde el individuo se expresa de una forma conscientemente. Y también como por tercera técnica sería la interpretación de los sueños, que esto en sí es como los deseos reprimidos y eso tiene más que todo al acceso de lo inconsciente del individuo. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, Ivonne, bueno, te elegimos para darnos una breve explicación o, bueno, conclusión frente a esto. Entonces, por favor, tienes 2 minuticos para ayudarnos. Listo, ya para finalizar, creemos que después de hablar sobre cada una de estas teorías, la teoría humanista nos llama mucho la atención porque habla de ese desarrollo que cada ser humano puede lograr tener, que en principio tiene innato, como lo decíamos, viene ahí con cada uno de nosotros, y cómo esto se va desarrollando. Para estudiar la personalidad desde esta teoría, hay que conocer y entender el contexto en el que se mueve el individuo y cuáles son sus motivaciones, sus necesidades y sus motivaciones biológicas, pero también esas personales que se van generando y cambiando y adaptando a través de esas experiencias. La experiencia, cómo esas experiencias te van aportando y te van llevando a ese desarrollo, a sacar lo mejor de ti, puede decirse que a sacar y que tú logres llegar a donde te propongas llegar a través de esta experiencia. Entonces, creemos, digamos que al final, para concluir, que esta teoría nos llama mucho la atención y que hay que estudiarla muchísimo, por supuesto, y que cada una de las teorías que acabamos de exponer tienen un aporte muy importante en el estudio de la personalidad, pero esta nos llamó mucho la atención.
Muchas gracias, y bueno, entonces los profesor y compañeros, esto es nuestro debate frente a las teorías de la personalidad. Espero que sea de su agrado, que tengan una feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias.